Buen día compañeros, buen día docente. El día de hoy venimos a hablar sobre los delitos contra el orden económico social. Se entiende por delitos contra el orden económico social cuando el desarrollo del país se ve afectado por la delincuencia económica y sus efectos se proyectan en todos los sectores de la economía nacional, entre ellos el sector financiero y fiscal del Estado, así como la buena fe y la confianza de los consumidores. El fundamento básico del bien jurídico proviene de la Constitución Económica, es decir, del título 12 de la Carta Política, donde se desarrollan los elementos que en su mayoría conforman la economía y hacienda pública que están ligados directamente con los delitos que aparecen en el título 10 del Código Penal. La consagración de tales disposiciones constitucionales nos permiten inferir que lo pretendido por el Estado es lograr un equilibrio entre la iniciativa privada y la intervención estatal. Capítulo primero del acaparamiento, de la especulación y otras infracciones. Artículo 297. Acaparamiento. El que, en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, acaparó o de cualquier manera sustraiga del comercio artículo, producto oficialmente considerada de primera necesidad, incurrirá en prisión. ¿Qué es el acaparamiento? El acaparamiento es una práctica monopolista dirigida a encarecer un producto a través de la congelación de la oferta o aumento de la demanda, es decir, consiste en retener bienes en grandes cantidades o comprarlo antes de que el producto llegue al mercado para así manejar un monopolio. Artículo 298 de la especulación. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, incurrirá en prisión. ¿Qué es la especulación? La especulación es el conjunto de operaciones de compra de mercancías o acciones para venderlas a posteriori a un precio superior con el fin de lograr beneficios. Esto es lo que se puede ver cuando se sabe que el Estado va a comprar algún terreno, entonces yo voy y se lo compro al dueño del primer dueño, porque sé que el Estado me va a dar más dinero por la compra. Si eso se logra probar, se podría dar el delito de la especulación. Artículo 299. Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. El que altere o modifique en perjuicio del consumidor la calidad, cantidad, peso, volumen o medida de artículo o producto destinado a su distribución, suministro, venta o comercialización, incurrirá en prisión. Este artículo nos habla, pues es muy claro, que todo aquel que altere modifique la cantidad, calidad o peso de algo, de algún producto de primera necesidad que vaya a ser comercializado, te incurrirá en prisión. Artículo 300. Ofrecimiento engañoso de productos y servicios. El productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario que ofrezca al público bienes o servicios en forma masiva sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciadas en marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que hayan oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa. Este delito se ve mucho en la venta de ganado, ya que ofrecen una cantidad de 300 reses de alguna raza en especial, pero de las 300, 240 son de la raza que dicen, mientras que las otras 60 son de otra raza. Entonces intentan engañar ofreciendo un producto que no es. Artículo 301. Agiotaje. El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos o productos
oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes, muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de contratación, incurrirá en prisión. ¿Qué es el agiotaje? El agiotaje se da cuando alguien compra pagarés, letras u obligaciones públicas o privadas con el gobierno con el gobierno de volver a venderlas aprovechando que su precio ha subido. Eso sí, siempre que esta persona sepa a ciencia cierta, por ejemplo con información privilegiada, que esta situación se va a dar, es donde se da el delito. Porque usted puede comprar pagarés, letras, obligaciones públicas, contando con la suerte de que, o sea, juega con la suerte de que se suba el precio y usted las pueda revender. Pero si usted ya sabe que se va a subir el precio por una información externa, ahí se incurre el delito. Artículo 302. Pánico económico. El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un fondo de valores o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido, incurrirá por solo el hecho en prisión. Esto es cuando se da información errónea, como dice ahí, el que divulga el público reproduzca en un medio, o el que reproduzca, es el verbo, información inexacta y falsa solo para generar revuelo, o cuando puede ser que en un banco diga que en otro banco van a bajar la cota de intereses, entonces la gente va a ir hacia allá, obviamente, pero todo es mentira, ahí se incurre el delito. Artículo 303. Ilícita explotación comercial. El que comercialice bienes recibidos para su distribución gratuita incurrirá en prisión. En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o productos obtenidos de entidades públicas o privadas a precio superior al convenido con estas. Un ejemplo del que comercialice bienes recibidos para su distribución gratuita es cuando las empresas de alimentos en los almacenes de cadena, las trabajadoras, las impulsadoras, dan muestras gratis. Pues a ellas les dan cantidad de muestras gratis para que a su día a día estén dando la degustación y ellas cojan esos paquetes de muestra gratis y las comiencen a comercializar. Si se las llegan a ver, pues ellas están incurriendo el delito, pero pues si las ven ahí es donde tendrán sus efectos legales. Y en el otro caso, hace un ejemplo sería hace como 8 o 9 años, el Ministerio de las TIC regaló, no, hizo un plan de unas tablets a los niños de los colegios públicos, en donde cada tablet salía más o menos por 35.000 pesos. Entonces hubo el caso en el que varias personas tenían 2, 3 hijos y adquirían las 3 tablets y solo dejaban una para la casa y vendían las otras 2, pero no las vendían a 35.000, sino que las vendían obviamente a precios superiores. Artículo 304. Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial. El que con el fin de alterar las condiciones del mercado destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore materia prima, producto agropecuario o industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para su producción o distribución, incurrirá en prisión. En la misma pena incurrirá el que impida la distribución de materia prima o producto elaborado. Creo que es muy claro. Este delito se ve mucho con las guerrillas, con los grupos armados al margen de la ley, que destruyen cuando los camiones de crudo los detonan, los queman y se pierde toda esta materia prima. Artículo 305. Usura.
El que reciba o cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, incurrirá en prisión. Aquí se ve, este es un caso cuando los famosos gota a gota de los barrios que se aprovechan de la necesidad de la gente para prestar dinero con cuotas e intereses altísimos. Entonces, esos son los famosos usureros. Artículo 307. Uso legítimo y ilegítimo de patentes. El que fabrique productos sin autorización de quien tenga el derecho protegido legalmente o use sin la debida autorización medio o proceso patentado incurrirá en prisión. En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente. Pues es muy claro el código con este artículo que si usted no tiene la patente de algo y lo fabrica y lo quiere vender como suyo, pues obviamente incurrirá en prisión. Artículo 313. Evasión fiscal. El concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolistas que legalmente les correspondan los servicios de salud y educación, incurrirán en prisión. Este, esto es muy famoso con las personas de bastante dinero que tienen que pagar muchos impuestos y hacen sus trucos y mañas, los contadores hacen trucos y mañas para evadir ciertos pagos, para evadir ciertos impuestos y no tener que pagar pues bastantes sumas de dinero por eso. Capítulo segundo de los delitos contra el sistema financiero. Utilización indebida de fondos, artículo 314, perdón, utilización indebida de fondos captados del público. El director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de Valores o de Economía Solidaria que utilizando fondos captados del público lo destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias o de otras sociedades, incurrirá en prisión. ¿A qué se refiere esta norma? Cuando la norma nos habla de a ejercer el control de otras entidades, se refiere al control político que generalmente se deriva del control societario. Entonces, hay una empresa que, que yo veo que está teniendo gran auge, gran dinero, y utilizo el dinero, eh, los dineros públicos, para, para volver socio a esta entidad, para hacer la sociedad. Entonces ahí estoy incurriendo en el delito, porque estoy utilizando de manera indebida los fondos. Artículo 315. Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. El director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas al control y vigilancia de las superintendencias bancarias o de economía solidaria que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta persona a los accionistas o asociados de la propia entidad por encima de las autorizaciones legales, incurrirá en prisión. Las entidades y empresas requieren un control riguroso y técnico de su presupuesto bajo normas contables y administrativas. Por lo tanto, si el encargado de autorizar préstamos o descuentos altera o desconoce el procedimiento para llevar a cabo estas gestiones, incurrirá en este delito.
Artículo 316. Captación masiva y habitual de dineros. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión. Eh, este artículo más claro no puede ser. Entonces pasamos al siguiente. Artículo 317. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e intermediarios. El que realice transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto a la determinación, acción, valor o instrumento 227 inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos, incurrirá en prisión. Aquí es cuando se alteran los libros, las cuentas, para, para generar mayor o menor valor de los registros. Entonces, muchas gracias. Mis compañeros continuarán con el siguiente capítulo.